Buenos días, yo soy Fernanda Yeguana de tercero A de Biotecnología y ahora vamos a hablar sobre cómo interactúan los sistemas según la primera ley de la termodinámica. Entonces comencemos por definir en qué se basa la primera ley de la termodinámica. Se puede decir que se define por el lema de que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, que es una frase ya muy conocida por todos nosotros. Pero, ¿qué quiere decir más a profundidad? Quiere decir que el sistema tiene una energía interna, ¿no? Que se rige tanto por dos fuerzas principales, que es el calor y el trabajo aplicado en el sistema. Entonces se puede interpretar con la siguiente fórmula que se encuentra aquí, que es la diferencial de la energía interna es igual a la diferencial del calor, más o menos, dependiendo a la escritura a la que estamos hablando, puede ser tradicional o PIPAC, y diferencial del trabajo. Entonces vamos a centrarnos principalmente en esta parte de diferencial del trabajo, que es lo que cambia cuando hablamos de sistemas, dependiendo si son cerrados, o abiertos, o simples, o complejos. Ya. Entonces tenemos el primer caso, que es un sistema cerrado. Entonces, eh, aquí vamos a utilizar un diagrama similar al que ya habíamos visto previamente, con los valores que ya teníamos de las investigaciones anteriores, en donde podemos ver procesos isobáricos e isocóricos formando un proceso cíclico. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que es, o sea, intercambia calor y trabajo con el entorno, pero no de manera másica. Entonces, aquí es donde vamos principalmente a este concepto sobre en qué consiste el sistema cerrado, que dice que los sistemas se relacionan con su entorno mediante interacciones tanto térmicas como mecánicas, o sea que pueden agregar el calor, un foco frío, un foco caliente, o realizar un trabajo externo, como comprimirlo o algún otro tipo de trabajo, pero no intercambia materia con su entorno. Entonces, dentro de estos procesos, es la forma más simple en la que se dice que la energía interna es simplemente el calor más el trabajo. Entonces, si desglosamos un poco más de esto, tenemos que el calor es las variables que es la temperatura diferencial de entropía, más o menos la presión, que es el trabajo a partir de este, es la presión diferencial volumen, y en este caso que vamos a utilizar uno más, porque si fuera solamente esta presión diferencial volumen, fuera un sistema cerrado simple, pero esta vez vamos a hablar de sistemas complejos. Entonces tenemos que añadir un trabajo más como mínimo, porque el complejo puede tener varios. Entonces, vamos a utilizar el de masa por gravedad diferencial a altura, ¿no? Que en base a un estudio que encontramos es algo que afecta realmente al sistema del que estamos hablando, que es el xenón. Entonces, vamos a hablar más sobre este trabajo de este sistema cerrado. Entonces, la masa por la gravedad lo tomamos como una variable junta, porque esto es lo que se relaciona, porque la masa o la gravedad por sí solas serían variables extensivas, pero al estar juntas por esta relación pasan a ser intensivas porque se refieren a la cantidad de masa específica que se ve afectada por la fuerza de gravedad. Entonces, estar dirigido hacia el centro de la Tierra se refiere más como al peso en sí y es diferencial de la altura. Y la altura es una medida que se ve desde un punto de referencia hasta en el punto o el objeto que se quiere estudiar de forma vertical. Y junto a esta variable, todo esto se puede definir como energía potencial, que también se considera como un trabajo. Entonces, el ejemplo que estamos planteando aquí, que es el que se ve dentro de uno de los artículos que estamos usando, es que 5 kilogramos de xenón líquido bajan 5 metros. Entonces, si lo sustituimos en la fórmula que vimos anteriormente, obtenemos que el xenón, tan solo por bajar 5 metros, está generando 245,25 julios. Entonces, ahora podemos seguir a la siguiente parte, que es el sistema abierto. ¿Qué lo diferencia del sistema cerrado? La principal y más importante diferencia es que interactúa con el entorno de forma másica. O sea, hay un intercambio de masa con su entorno, aparte del térmico y el mecánico. Entonces, pese a que igualmente su energía interna está regida por el calor y el trabajo, este último tiene una interacción másica regida por el potencial químico diferencial del número de partículas. Entonces, como es un sistema igualmente complejo, vamos a utilizar los trabajos de presión diferencial volumen, el de masa gravedad diferencial altura, y para que sea abierto, porque un sistema abierto de ley tiene que tener esta condición, es el potencial químico diferencial número de partículas. Se podría considerar que todo este trabajo en estas condiciones podría generar la entalpía, porque la entalpía ya considera todos los trabajos de forma macroscópica que está realizando el sistema. Pero bueno, vamos a hablar un poco más específicamente sobre el potencial químico, que dice que cuando está constante tanto la presión como la temperatura, la composición y el área de contacto con la superficie con la que intercambia partículas, este mide cómo cambia la energía del sistema
cuando se añade o se retira una cantidad muy, muy pequeña, infinitesimal, de la sustancia que se está trabajando. Y el número de partículas, o número de moles, también llamado, o que también puede ser número de moles, mide cuánta materia hay en contacto, ¿no? O sea, cuánta materia se está compartiendo y cuántas unidades básicas representa, o sea, estas moléculas, átomos, ¿no? Entonces, en un sistema abierto modifica propiedades como la presión, el volumen y la energía, porque las partículas pueden ser diferentes entre las que entran y las que salen. Entonces, si entran moles al sistema, se dice que el sistema absorbe energía, y si salen moles del sistema, el sistema libera energía química. Entonces, hablando del ejemplo sobre este trabajo, si tenemos unos datos que nos ofrece otro de los artículos, que solamente es como un ejercicio demostrativo, tenemos que el trabajo realizado por solamente esta variable conjugada es de menos 30,464 kilojoules, y el signo negativo indica que el sistema pierde energía, ¿no? O sea, el trabajo está saliendo del sistema. Aunque esto también se tiene que considerar los signos según la nomenclatura tradicional o la IUPAC, como ya habíamos dicho. Entonces, aquí vamos a hablar sobre cómo esto cumple la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, si sabemos, como vimos anteriormente, que la diferencial de la energía interna es igual a la diferencial del calor, más o menos la diferencial del trabajo, y sabemos que esta parte de temperatura, diferencial de entropías del calor y lo demás corresponde al trabajo, podemos ir desglosándolo principalmente por sus variables extensivas. ¿Ya? Entonces, tenemos el cambio en la entropía, porque el desorden que pueden tener las partículas que entran en el sistema afecta a la propia al acomodo, la forma en la que se acomodan las partículas dentro del sistema que estamos estudiando. Esto respecto al calor. En presión diferencial volumen es porque obviamente va a haber partículas más densas que otras. Entonces, si están intercambiando partículas entre sí, esa densidad va a afectar a la densidad final del sistema y al final vamos a estar estudiando un volumen variable. Y dentro de la masa por gravedad diferencial altura, tenemos que la altura también interviene por cuánto espacio está tomando la sustancia, ¿no? Y cuánto es el lugar que pueden moverse las partículas entre sí antes de salir del sistema o de generar un trabajo. Y dentro de lo que sería el potencial químico y el número de partículas, pues ambos están interrelacionados y el potencial químico obviamente va a cambiar, pero principalmente el número de partículas va a estar variando por la constante entrada y salida. Entonces, también dependiendo de la fase y de la sustancia que se está estudiando. Entonces, podemos decir que la ley se cumple en sistemas abiertos, pues se cumple porque, como dice, no se va a generar trabajo ni energía de la nada, pero es un estudio más complicado y más microscópico mientras más trabajo se esté considerando en el sistema. Entonces, tenemos las conclusiones. El xenón puede realizar diferentes tipos de trabajo, más allá del trabajo de presión-volumen. Como vimos, hay varios y hay todavía muchos más, como tensión superficial, diferencial del área, u otros muchos más. Y también que los sistemas cerrados, que en este caso complejos, pueden realizar una amplia variedad de trabajos dependientes del sistema. O sea, estos trabajos que realizan van a depender, por decir, es muy difícil que en el xenón se pueda calcular la tensión superficial área porque el xenón no es noble. Entonces, pese que sí hay estudios sobre su estado líquido, es más complejo buscarlo. Entonces, se pueden buscar mejor maneras de calcular el trabajo que realiza mediante otras variables conjugadas. Y también que en sistemas abiertos, igualmente complejos, el trabajo del potencial químico diferencial número de partículas implica su interacción con el sistema y el entorno. O sea, esta variable conjugada está ligada al término de sistemas abiertos. Por ende, cuando se menciona el uno, se menciona el otro. Por decir, un sistema cerrado no puede llevar este intercambio de partículas porque no está realizando un intercambio másico. Entonces, se termina diciendo que están totalmente correlacionadas. Bueno, aquí tenemos las referencias sobre los artículos en los que nos basamos para hablar un poco sobre esto de manera más profunda, aunque aquí obviamente lo explican de una manera más detallada y también vemos su SJR. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y adiós.